Para un padre narcisista, su realización individual puede verse obstaculizada por el desarrollo de la paternidad. Por tanto, estará en un conflicto continuo entre ser padre o ser individuo. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. En esta ocasión, en un episodio más de Psicología Incómoda, vamos a platicar de un tema que es bastante relevante para poder comprender nuestra estructuración de personalidad. Precisamente es la labor de los padres, aquella constitutiva de nuestras personalidades, y particularmente hemos de comprender que aquellas heridas, carencias, excesos que estos vivieron en su historia de vida van a modificar directamente y van a influir en nuestra elaboración de estructuración psíquica. En algún episodio anterior abordamos el tema del narcisismo desde el rol materno. En esta ocasión, complementariamente, hablaremos de el rol paterno, cómo se ejerce de una forma narcisista. Y es que si bien el narcisismo como tal no depende del género ni del rol que se ejerce, sí es cierto que un narcisista en el ejercicio de cada rol va a tener ciertas características específicas que vale la pena mencionar. Te recomiendo, si no has visto el video de Madres Narcisistas, le eches un ojo para que complementariamente junto con este puedas tener una perspectiva más amplia sobre qué involucra el narcisismo en nuestros padres. He de mencionar nuevamente que vamos a retomar el análisis de los comentarios de una publicación que hice en mi página de Facebook, Psic Antonio Ayala Morales Terapia Psicológica, donde comenté: ¿sabes que tuviste un padre narcisista cuando? Y ahí ustedes, como suelen hacerlo, dejaron sus comentarios en virtud de sus experiencias u opiniones sobre el tema. Aquí mencionaremos rasgos narcisistas. 1, 2 por sí solos no constituyen una personalidad con un trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, conforme más de estos rasgos podamos analizar en nuestros padres, es muy probable que nos estemos acercando más a un trastorno narcisista de la personalidad. De cualquier modo, si tienes alguna duda, consulta a un profesional. ¿Estamos listos? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Y bien, comenzaremos con el análisis de tus comentarios. Comenzaremos contigo, Eliflo, ¿qué comentas? Cuando se fue sin importar el daño que causaría. Un padre narcisista suele abandonar y deslindarse totalmente de sus responsabilidades como padre. Y esto constituye el principal motivo por el cual un padre abandona su hogar. Si bien es cierto que hay factores económicos, laborales, que pueden obligar a un abandono parental, bien sabemos hoy en día que hay múltiples maneras de hacerse presente, de acortar distancias a través de las tecnologías para que un padre no abandone del todo a sus hijos y pueda de alguna manera hacerse presente en momentos y eventos importantes de estos. Sin embargo, el padre, en su narcisismo, puede deslindarse completamente de la necesaria presencialidad virtual o física que sus hijos requieren de él. También hay que mencionar que no todo abandono es presencial. El padre narcisista suele también abandonar sin necesidad de irse. Es decir, puede, estando ante sus hijos, desaparecer o desvanecerse en cuanto a su rol y funciones necesarias para la dinámica familiar. Otro rasgo importante de un padre narcisista es que suele tomar decisiones importantes buscando gratificaciones a corto plazo, guiadas por la emoción y por el impulso. Esto significa que un padre narcisista va a regirse sin tanta conciencia sobre las repercusiones de sus actos hacia sus hijos, únicamente basándose en meras reacciones o impulsos viscerales que bien pueden marcar la personalidad de sus hijos.
Agradezco tu comentario, Eliflo. Smokey Diamond comentas. Hace más de 15 años que decidió abandonarnos y después se enoja porque no lo invité a mi fiesta de cumpleaños. Otra característica que diferencia a un padre narcisista de otro que no lo es que el primero no solamente suele abandonar con facilidad y desaparecer por periodos largos o indefinidos de tiempo, sino que también cuando regresa suelen tener retornos completamente justificados y sin culpa alguna. Esto porque otro rasgo importante del narcisismo, como lo mencionamos en nuestro video del narcisismo, es que este carece de autodistancia. La autodistancia como tal es la facultad que tenemos de poder vernos distanciadamente lejos de nuestra propia percepción y poder analizarnos o ejercer un criterio sobre nosotros mismos de maneras casi objetivas. Esto como tal no es algo que caracterice al narcisista, y en el caso de un padre con rasgos importantes, vamos a ver esta carencia a lo largo de su relación con sus hijos y quien fuera la madre de sus hijos o su esposa, y también una búsqueda constante de un reconocimiento incondicional que va a exigir únicamente por la condición de ser padre. Parte del argumento de un padre con rasgos narcisistas es: debes de quererme solo porque soy tu padre. Debes admirarme y respetarme solo porque soy tu padre, sin necesidad de que él tenga que ganarse este reconocimiento o esta admiración. Asume que debe tenerla solo por el hecho de ser padre. Diferenciemos entonces lo que es ser progenitor de ser padre. No es lo mismo ser papá que ser padre. Mientras el papá es aquel que puso la semilla para la procreación, el padre es aquel que ejerce una función de normas, de disciplinamiento, de guía, de orientación hacia sus hijos. Y no todo el que fue papá es padre, y no todo el que es padre fue papá. Así que este discurso del tienes que amarme solo por ser tu padre adquiere una dimensión distinta si analizamos que ser padre conlleva un sinfín de responsabilidades adquiridas hacia los hijos desde la cercanía. Agradezco tu comentario, Smokey Diamond. Alex Sayas comentas. Cuando te echa la culpa al más mínimo error que comete, aún así sea totalmente su culpa, siempre trata de buscar a un culpable para que él no sea señalado. Un rasgo narcisista importante en el padre es que éste sea incapaz de reconocer sus errores. A esto vamos a llamarle egosintonía, y es un concepto que ya he tratado en videos anteriores. Otro aspecto dentro de esta egosintonía es el ser indolente, es decir, no siente culpa ni remordimientos por sus errores o afectaciones a terceros. Es así que en medio de un error, lejos de reconocerse y experimentar algún atisbo de culpa, lo que va a hacer es responsabilizar a otros de sus errores y manipular las circunstancias desde una narrativa ingeniosa y pretenciosa para que con ello salga bien librado en el análisis de responsabilidades. Por tanto, un padre narcisista no solo no reconoce que se ha equivocado, sino hará lo que sea necesario para responsabilizarte cabalmente por sus errores. Agradezco tu comentario, Alex Sayas. Sant Tre Laura comentaste. Cuando quiere que le pida perdón después de humillarme. La humillación y la tiranía son formas en las que un padre narcisista se relaciona autoritariamente con sus hijos. Busca imponer condiciones a través de señalar de formas grosas y rústicas aquellos puntos que intenta demostrar con sus hijos. Ejerce el dominio e impone su ley pasando por encima de la integridad psicológica y emocional de sus hijos, sin importarle cuáles sean las transgresiones que pueda dejar en las personalidades de estos. El padre narcisista quiere sumisión por parte de sus hijos y va a buscar hincarlos a costa de un ejercicio de la violencia simbólica y real que transgreda toda forma de dignidad en ellos, porque antes que ser respetado, él buscará ser temido por sus hijos. Paradójicamente, además de ser sumamente duro con sus hijos, se torna extremadamente sensible
y susceptible a la hora de reconocerse o asumir responsabilidades. Cuando se trata de asumir sus daños, va a hacerse el ofendido y procurará manipular el discurso desde formas de la victimización, desde las cuales intentará generar culpabilidad en quienes le acusan. El padre narcisista puede ser muy hábil en la manipulación del discurso y en una discusión difícilmente cederá la razón o estará abierto a puntos de vista que no sean el suyo. Por tanto, enfrascarte en una discusión con un padre de estas características puede ser de antemano una empresa destinada a fracasar. Esto te puede llevar inevitablemente a enfrascarte en discusiones ríspidas y poco productivas que solamente van a desgastar más la relación y emocionalmente pueden generarte costos muy altos. Agradezco tu comentario, Laura. Mariana, comentaste. Cuando me golpeaba e insultaba en casa y enfrente de mis amigos cuando era una niña y adolescente. Un artilugio común que utilizará un padre narcisista será la exhibición, y a través de ridiculizar y evidenciar los errores y fallas de sus hijos frente a los demás, buscará ejercer un poder y dominio que le brinde superioridad ante ellos. El padre narcisista puede acudir a la violencia sin reparo alguno y sin tantos miramientos si lo considera necesario para ejercer una ventaja o un dominio sobre sus hijos. Aspectos que al paso del tiempo se vuelven insostenibles e incluso pueden jugar en su contra, puesto que un hijo resentido al paso del tiempo por la violencia constante de su padre puede terminar por devolverle a este parte de aquella violencia que recibió. Un padre narcisista puede divorciarse de toda diplomacia, movido por sus emociones y arrebatos, si bien intentará comúnmente dar una buena impresión y una imagen de buena persona. Cuando éste ha salido de sus cabales, demostrará lo que hay debajo de esa máscara y podrá tornarse completamente irascible e intransigente en momentos importantes, dejando traumas irreversibles a la hora de educar, o mejor dicho, someter a sus hijos. Si bien un padre de características narcisistas procurará frente a los demás en lo público mostrar recato, diplomacia y educación, dentro de su hogar, en confianza, ahí donde no tiene que sostener ninguna máscara o apariencia, puede ser completamente lo contrario. Y es ahí donde se convierte en el terror de sus hijos, cuando estos saben que su padre está fuera de la mirada del otro, y ahí experimentar una sensación de desamparo y desprotección como ninguna. De ahí la coloquial expresión del padre del "cuando lleguemos a la casa", que no es otra cosa más que una amenaza y terrorismo a través del cual sádicamente se impone en un terror psicológico con sus hijos. Agradezco tu comentario, Mariana. RL Villanueva, comentaste. Cuando de niña me decía que las cosas que a mí me gustaban eran para gente con clase, no para personas como yo o mi mamá. Y de adulta me dijo que era una vividora por pedir pensión alimenticia para mis hijos. Cuando entendí que jamás se quiso ser responsable de mí y mi hermana, y toda la vida me echó el cuento de que mi mamá no lo dejó hacerlo. Descubrí que tenía muchos hijos regados y a ninguno mantenía. Pobre tipo, hoy mantiene a 4 hijos que ni son de él. Hemos hablado ya de la subestimación que ejerce un padre narcisista con sus hijos. Son formas en las que él considera que puede de alguna forma provocar o apuntalar en sus hijos una ambición por ser más de lo que el padre les dice que es. La humillación es un recurso que parte de señalar las deficiencias del otro y sobredimensionarlas para hacerle sentir ineficiente o insuficiente. Este es un recurso que utiliza el padre narcisista porque considera que con esto va a generar en el hijo una búsqueda de superar aquellas deficiencias que el padre señala en él, sin percatarse el padre que a través de este ejercicio lo único que logra es menoscabar la autoestima del hijo y hacerle sentir limitado e incapaz. Por ello es que el padre narcisista también
subestima continuamente las capacidades y potencial de sus hijos a través de ejemplos, comparaciones, burlas e ironías que lo que van a generar en el hijo es una relación consigo mismo a la postre que se juega en esta misma lógica. Es decir, el hijo del padre narcisista crecerá subestimándose, humillándose y maltratándose psicológicamente, generando una inseguridad y autodesconfianza que pueden limitarle e incapacitarle para alcanzar metas y objetivos importantes. Por tanto, el padre narcisista desarrollará sobreexigencias inhumanas con sus hijos y paradójicamente se justificará en aquellas faltas de autoexigencias notorias consigo mismo. Es decir, mientras puede exigirle a sus hijos que lean, que hagan ejercicio, que coman sanamente, paradójicamente en su actuar veremos todo lo contrario. Y si el hijo le cuestiona, el padre siempre tendrá una justificación del por qué él no se exige a sí mismo aquello que exigen sus hijos. Agradezco tu comentario, RL Villanueva. Silvia Reyes Guerrero, comentaste: Cuando comprar ropa de marca, zapatos finos, el primer celular, de los primeros que salieron, la primera grabadora con el CD, la primer máquina de escribir eléctrica, eran para él. Hacía viajes para torneos de taekwondo, él tenía su propia escuela. Se llevaba a los alumnos con sus papás y nosotros le preguntábamos si podíamos ir y nos respondía: si ustedes tienen para su pasaje y su hotel, pueden ir. A nadie le pedía ni un peso, pero si se trataba de nosotras, pues era su excusa para no llevarnos. Creo que era igual cruel, pero más honesto decirnos: no las quiero llevar. Un rasgo narcisista en un padre suele estribar en que éste piensa en el cumplimiento de sus aspiraciones sin considerar a sus hijos. Es decir, este va a visualizarse gozando de aquellos anhelos, metas u objetivos alcanzados sin considerar de qué forma estos podrían afectar o repercutir el desarrollo de sus hijos. Por ello, el padre narcisista suele complacerse infantilmente antes que cumplir sus obligaciones como padre. Para alimentar al niño frustrado que no ha terminado de resolver y de reconciliar será prioritario por encima de las frustraciones de sus propios hijos, que sí necesitan ser resueltas como parte funcional del papel que un padre desarrolla. Un aspecto importante a considerar en el ejercicio del narcisismo en la paternidad es que para el padre que no ha superado sus necesidades infantiles, puede que el ejercicio de la paternidad comprometa, o al menos así lo piense, sus necesidades individuales. Es decir, para habrá dos amos a los que tenga que alimentar. Por un lado, las necesidades de sus hijos y en un sentido opuesto, sus necesidades como individuo, porque no logra reconciliar de forma suficiente su individualidad con la paternidad. Para la realización como padre no existe. La paternidad puede ser vista como un pago necesario con tal de obtener cierto reconocimiento y validación que está dispuesto en cierta medida y parcialmente a costear, tratando de no abandonar aquellos deseos egoístas e individuales. Para un padre narcisista, su realización individual puede verse obstaculizada por el desarrollo de la paternidad. Por tanto, estará en un conflicto continuo entre ser padre o ser individuo, inclinándose mayormente por aquellos deseos egoístas y autocentrados, abandonando ciertas necesidades que en su papel como padre necesita solventar. Parte de esto lo abordamos con más detalle en el video de Una vida sin hijos. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Agradezco tu comentario, Silvia Reyes Guerrero. Alejandra Martínez, comentaste: Cuando solo conmigo era amoroso, solo a mí me veía y con mis hermanos era totalmente diferente. Elegir a un hijo por encima de los demás es algo que suelen hacer los padres narcisistas. Esto, evidentemente, de maneras notorias y marcadas. Si bien es cierto que todos los padres pueden sentir mayor empatía, identificación con alguno que otro hijo, y es cierto también que no todos los padres aman a todos sus hijos de las mismas formas,
el padre narcisista buscará hacer notoria esta diferencia y no tendrá reparo en dejar una evidente preferencia sobre alguno de ellos. Regularmente, el hijo al que elige o prefiere por encima de los demás puede tener ciertas características, ya sea que es el hijo que más se le parece, o si bien es un padre que desde la mirada psicoanalítica no ha superado el Edipo, va a tender a desarrollar una fijación importante hacia sus hijas, por encima de los varones. Un padre narcisista elegirá a un hijo antes que ejercer un amor sin discriminación, teniendo favoritismos marcados por aquel hijo más deseado o sobre el cual ha depositado mayores expectativas, depositando sobre sus hombros aquellas exigencias que pueden partir de lo que él mismo no logró resolver en su juventud o hubiese deseado poder aspirar a lograr. En contraparte, no solamente puede que sea su hijo preferido, sino también aquel que en algún determinado momento puede terminar siendo el hijo que más le decepcione y por tanto sobre el que más odio descargue cuando éste haya demostrado por completo no ir en sintonía con su deseo. Agradezco tu comentario, Alejandra Martínez. Samantha Maza, comentas: Cuando hizo una segunda, tercera y cuarta vida buscando el hijo varón, hasta que lo encontró y se olvidó de las 4 hijas que tuvo en relaciones anteriores. Un rasgo inevitable a identificar en un padre con características narcisistas es que éste suele divorciarse de su pasado completo sin experimentar culpa alguna y es capaz de reiniciar su vida sin considerar sus deudas con aquella vida que inició antes, abandonándola sin asumir responsabilidad alguna. Es común que algunos hombres inicien familias en tiempos de suma inmadurez, cuando aún no han desarrollado la suficiente conciencia de lo que involucra un proyecto familiar o el ejercicio de la paternidad. No obstante, el abandonar esto como si fuese un error que puede eliminarse de nuestra vida por completo sin repercusiones algunas e intentar comenzar otra historia como si esto nunca hubiese sucedido es un rasgo neurótico que solamente con cierto grado de narcisismo podemos llevar a cabo. Si bien el que un hombre haya comenzado un proyecto familiar sin los argumentos suficientes para poder sostener las necesidades de este nuevo hogar no exige que éste se obligue a seguir en el desarrollo de este proyecto, lo cierto es que asumir un nuevo rol de compromiso y responsabilidad, deslindándose por completo del primero, evidencia un grado de irresponsabilidad y de falta de conciencia de tal magnitud que pueda ignorar por completo aquel pasado que necesita reconocer. Todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender de nuestros errores, reconociéndolos, es de sabios. Sin embargo, la renuncia total a aquellas repercusiones de un pasado que vive, tiene nombre y apellido y que lleva en su sangre nuestro ADN puede denotar falta de responsabilidad y un abandono no solamente de otro ser humano, sino también de necesidades que fincamos en nosotros al haber pactado conscientemente en un pasado aquellos compromisos. Por otro lado, un padre narcisista va a darle prioridad a aquello que pueda convertirse en su extensión para realizarse a través de este como no se atrevió o no fue capaz de realizarse en su propia vida. Por ello, buscar un varón puede parecerle mucho más prometedor y más ambicioso en su labor como padre que dar pie al nacimiento de una mujer que pueda guiar, orientar y proteger en su desarrollo. Para el padre narcisista, ser varón no solo es un privilegio, sino es una virtud que hay que resaltar y que le vuelve merecedor de cuidados y atenciones que una hija no merece, porque parte del padre narcisista está en su misoginia y en su machismo que va a ejercer y a evidenciar en el trato con sus hijos varones, denostando y rechazando la feminidad en sus hijas, generando en estas actitudes masculinas que va a promover y a imponer como rasgos virtuosos, tomando todos aquellos atributos adheridos a la feminidad como sinónimos de debilidad que hay que erradicar para que éstas puedan ser tan fuertes como los hombres.
Agradezco tu comentario, Samantha Maza. Rosela García, comentaste: Cuando en cumpleaños de algún hijo o esposa está emputado todo el día desde que amanece. algo característico de los narcisistas es que no toleramos que sea otro el centro de atención, que sea otro el celebrado, el festejado, el reconocido o el valorado por el entorno por encima de nosotros. Por ello, un padre narcisista va a mostrarse incómodo, desinteresado, apático o irritable en escenarios en los que él tenga que hacerse a un lado para ceder el protagonismo a otro más. Dice Eric Fromm que parte del narcisismo está en querer ser siempre el centro de atención, y esto es algo que va a procurar el narcisista, ya sea de formas positivas o negativas. Si no puede tener el reconocimiento y la admiración de los demás por sus logros y virtudes, buscará hacerlo por su capacidad de destrucción. Es por ello que en eventos como cumpleaños, graduaciones, celebraciones de algo importante o eventos donde sus hijos o su esposa sean el centro de atención, buscará acaparar los reflectores, ser el centro de las miradas, ya sea protagonizando los escenarios o antagonizándolos si es necesario. Gracias por tu comentario, Rosela García. Arisbar, comentas: Nunca vivió en la casa, ni aportó manutención, pero si llegaba a venir y no estaba, reclamaba. El padre narcisista, como ya lo mencionamos en algún comentario anterior, buscará ser validado solo por haber puesto la semilla, es decir, por ostentar este título de papá. Y no necesariamente será amado o querido por ser proveedor de cariño, afecto, protección y amparo hacia sus hijos. Será un padre que no estará disponible ni para sus hijos ni para su esposa. Sin embargo, exigirá una disposición incondicional tanto de hijos como de esposa, relacionándose de formas paradójicas porque al mismo tiempo que no entrega, no se compromete dentro de la dinámica de su hogar, exigirá un reconocimiento y entrega total por parte de los demás habitantes hacia él. Querrá ser reconocido y que le otorguen un lugar importante como cabeza del hogar sin que haya movido un solo dedo para verdaderamente merecerlo. Agradezco tu comentario, Aris. Juan Raigosa García, comentaste: Cuando lo siguen queriendo a pesar del abandono y te das cuenta que nunca te quiso cumplir en sociedad, pero no les quiso cumplir ni a tu mamá ni a ti. La importancia del qué dirán, el reconocimiento social y la búsqueda de validación en tanto buen padre serán elementos que persiga ambiciosamente un padre narcisista. Esto sin que verdaderamente le importen las necesidades socioafectivas de sus hijos o de su esposa. El padre narcisista buscará y promoverá sus placeres, sus comodidades, aun cuando estos le alejen del cumplimiento de las necesidades de su hogar y le impidan generar estabilidad y funcionalidad en los habitantes que constituyen su familia. Un padre narcisista como tal buscará, y será hábil para obtenerlo, tener las credenciales sociales y el reconocimiento que esta sociedad exigen para ser aplaudido como un actor responsable dentro de su entorno. Y esto tiene base en que hemos instituido la paternidad bajo la naturalización de ciertas deficiencias que se han justificado en el ejercicio del rol del padre, romantizando el abandono, el cariño, el afecto, la falta de contacto íntimo y afectivo del padre hacia los hijos, exigiéndole únicamente un papel de proveedor como un representante social que va a permear ante las miradas ajenas, dando un lugar así dentro de la sociedad a su familia. Recordemos que parte del rol paterno consiste en ser un representante social dentro de la unidad familiar que va a facultar y facilitar a los hijos el desarrollo en un entorno que está fuera del hogar. Sin embargo, ser padre y ser un buen padre va más allá de ser un
buen proveedor de lo económico y de lo material. Hay muchos padres que creen que por ser proveedores únicamente de lo económico están cumpliendo completamente con las necesidades del hijo, y el argumento es: si yo te lo doy todo o tienes todo, cuando lo material y lo económico solo es una parte de las necesidades constitutivas en el desarrollo psicológico y emocional de un hijo. Si bien es importante, no lo es todo. Por ello, puede sesgadamente o injustamente considerarse a un padre como un padre exitoso aquel que a través de sus exigencias, incluso a veces maltratos y humillaciones, logra que sus hijos sean actores que, capaces de reprimirse, puedan someterse a un sistema que está fuera del hogar. Así como el padre los domesticó, estos seres domesticados van a ser dóciles y obedientes ante un sistema que requiere de esa docilidad y sumisión para funcionar. Sin embargo, un padre que es capaz de desarrollar un criterio, una capacidad reflexiva y una conciencia que va más allá de la imposición del deber que gesta un neurótico más en su hijo, es un padre no solamente que ha tenido éxito ante lo social, sino también ha logrado proveer de verdaderas herramientas a sus hijos para enfrentar no solamente las exigencias sociales, sino también para cuestionarlas y poder adecuarse a sus necesidades en medio del entorno en el que habita. Dejemos de creer que un buen padre es aquel que hizo de hijos neuróticos funcionales. Empecemos a promover una paternidad responsable que, independientemente de las credenciales sociales que gocen sus hijos, puedan ser seres capaces de promover su propia estabilidad emocional con autonomía psicológica, que logren desarrollar vínculos saludables e interpersonalidades funcionales. Gracias por tu comentario, Juan Raigosa. Y bien, hemos llegado al final de este video. Agradezco por tu tiempo y disposición. No te olvides de ver complementariamente el video de madres narcisistas. Algo que hay que recalcar aquí es que estas tipificaciones también pueden ser analizadas en el rol materno, y aquellas tipificaciones que hicimos en el de madres narcisistas también podemos encontrarlas en su desarrollo desde el rol paterno. Sin embargo, por la cultura y los roles de género, vamos a ver más inclinación de estos rasgos en padres y en madres respectivamente. Espero que te ayude este video para analizarte como padre, si es que lo eres, o para comprender también puntualmente algunos rasgos que pudiera o haya vivido tu padre. No te olvides de darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartirlo con aquellos padres o personas que consideres pueda serles de utilidad, de seguirme también en mis redes sociales que estarán apareciendo por acá para que podamos juntos seguir creando este contenido con tus comentarios que bien ayudan al desarrollo de este canal. Y recuerda, si algo en este video te incomodó o te hizo ruido, consulta a tu psicólogo de confianza.